partir este nuevo webinar llamado Gobernanza frente al cambio climático. Queremos agradecerle a las personas que se conectaron a tiempo, les pedimos disculpas por estos 6 minutitos de demora. Les comentamos que este webinar va a ser grabado y va a ser subido a las plataformas digitales, tanto de la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático como de la Red Campus Sustentable. Así que los invitamos, por supuesto, a seguir las redes sociales de ambas instituciones. En Instagram es Red Campus Sustentable, todo junto, y en Instagram también la Agencia de Sustentabilidad es Agencia Sust, para que nos sigan en esas redes sociales y obviamente se enteren de los próximos webinars que vienen y también cuando tengamos arriba esta grabación. Queremos partir saludando a nuestros patrocinadores de este webinar y de todos los webinars que la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático y la Red Campos Sustentables han organizado para este 2021. La Agencia de Sostenibilidad Energética y, por supuesto, la Subsecretaría de Educación Superior. También queremos saludar a los estudiantes del curso Forjadores Ambientales para funcionarios de la UTEM que también están participando en este webinar. Y sin más, vamos a presentar a nuestros expositores. Tenemos con nosotros a Tomás Gómez, coordinador del proyecto Atlas de Riesgo Climático y Plan de Acción Regional del Ministerio de Medio Ambiente. Bienvenido, Tomás. Tenemos también a Ambrosio Giovannolo, Perfecto, Tomás. Tenemos también a Ambrosio Giovannolo, subdirector técnico de la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático. Bienvenido, Ambrosio. Muy buenos días, Katy. Muy buenos días, panelistas y asistentes. Y también tenemos con nosotros a Óscar Mercado, director del Programa de Sustentabilidad de la Universidad Tecnológica Metropolitana, UTEM. Bienvenido, Óscar. Hola. Hola, Katy, buenos días a todos y todas. Muy contento de estar aquí. Muchas gracias, Óscar. Muchas gracias, Ambrosio y a Tomás. Y bueno, para iniciar, queremos darle la primera presentación a nuestro invitado desde el Ministerio de Medio Ambiente, Tomás Gómez. Por favor, adelante. Ya puedes presentar. Muchas gracias, Catherine, y muchas gracias, Óscar y Ambrosio, y a todos los asistentes, y gracias por la invitación también. Para nosotros como ministerio es muy relevante poder compartir los avances que hemos tenido con respecto a esta nueva herramienta que es el Atlas de Riesgo Climático, que creemos firmemente que es una herramienta que la idea es que se use, ¿cierto? Que tenga la mayor difusión posible. Entonces, les voy a compartir pantalla, a ver, me cuentan si es que funciona bien. No, eso no era. Ahí está. Hay un poco de ruido acá, ruido ambiente. Se entiende, Tomás. A todos nos pasa. No hay problema. Ya, ahí sí. ¿Se ve, verdad? Sí. Sí, se ve. Tienes que poner el modo presentación. Le vamos a pedir, Tomás, a los otros panelistas, tanto Ambrosio como Óscar, que por favor silencien sus micrófonos y damos inicio a tu presentación. Te recuerdo que tenemos 15 minutos para cada expositor, así que desde ahora ya. Sí, lo voy a hacer lo más rápido posible. Bueno, este es el Atlas de Riesgo Climático, que me pidieron que lo presentara hoy. Esto es lo que estamos viviendo hoy en día como sociedad, ¿verdad? Tenemos un cambio climático en donde, ¿cierto?, las temperaturas y la concentración de gases de efecto invernadero son inéditos, por lo menos en los últimos 400.000 años, ¿cierto? Entonces aquí hay un gráfico que refleja eso. Por lo tanto, esto desestabiliza el clima actual y lo que estamos viviendo, ¿cierto?, es un proceso de calentamiento acelerado de la atmósfera que trae como consecuencia una serie de impactos, ¿cierto?, relacionados con este desorden climático. Ustedes pueden ver acá como las zonas polares, por ejemplo, el alza de temperatura ha sido hasta 3 grados Celsius. Pero el cambio climático es una cosa, y otra cosa también es lo que hemos hecho como sociedad, ¿cierto?, al desarrollarnos de la manera que lo hemos hecho, y que esto también ha repercutido, ¿cierto?, en una pérdida, digamos, brutal de la biodiversidad, ¿ya? No solo de la biodiversidad como la entendemos, ¿cierto?, sino que también de los suelos. El índice de erosión de suelo está acelerado en gran parte del planeta,
y por lo tanto todos los servicios ecosistémicos que la naturaleza, por decirlo así, brinda, están en serio riesgo. Entonces un tema relevante del cambio climático, ¿verdad?, que se relaciona con la pérdida de biodiversidad, pero también otro tema muy relevante es cómo nosotros como sociedad nos estamos desarrollando y cómo estamos depredando a una tasa muy acelerada todos los ecosistemas del planeta. Y acá, ¿cierto?, un gráfico que ustedes lo pueden ver después con mayor detalle, pero si asumimos que tenemos un 30 o 29% de tierra, el resto es mar, y que tenemos, ¿cierto?, un 71% de ese 29% que es tierra habitable, tenemos que el 50% de esa tierra habitable es destinada hoy en día a la agricultura y otro 37% a bosques, ¿cierto? De ese 50%, el 77% de la agricultura está destinada para ganadería. Y esto no solo tiene que ver con donde pastan las vacas, sino que también la producción de soya para alimentar estas vacas. Por lo tanto, estamos ocupando gran parte del planeta. Todo esto para decir eso, digamos, que esto no es una cosa que tenga una escala local, sino que es una escala planetaria. Y entonces, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de impactos del cambio climático? Nos referimos a que son los efectos sobre estos sistemas naturales y humanos producidos por episodios meteorológicos y climáticos extremos y por el cambio climático. Y acá es cuando viene la conexión con el Atlas de Riesgo Climático, porque estos impactos tienen efectos, ¿cierto?, sobre la vida humana, sobre la salud, sobre los ecosistemas, sobre los medios de subsistencia, la economía, las sociedades, la cultura y los servicios de infraestructura. Entonces, nosotros al saber todo esto, Chile al conocer todo esto, y al tener una serie de investigación desarrollada en torno a esto, se dijo, bueno, no tenemos un atlas de riesgo climático, no tenemos una plataforma que nos muestre, ¿cierto?, de forma aunada, ¿cierto?, de forma conjunta, cuáles son todos los riesgos que enfrenta Chile con respecto al cambio climático. Y eso es lo que pretende hacer el Atlas de Riesgo Climático. Entonces, desarrollar este conjunto de mapas de riesgo relacionados con el cambio climático, empleando un marco conceptual común. Mucha de esta información ya se conocía, ya se tenía, ya estaba disgregada en distintas universidades y centros de investigación, pero no había, ¿cierto?, una plataforma que aunara, que relacionara toda esta información en un marco conceptual común. Entonces los mapas comunican, ¿cierto?, sobre información sobre impactos y riesgos del cambio climático, tanto relacionados con la exposición de distintos sistemas, ¿cierto?, o de distintas poblaciones, la sensibilidad de diversos sectores como la agricultura, y con una cobertura nacional, esto está para todo Chile, y con un detalle comunal, ¿ya? Toda esta información ustedes la van a poder encontrar en esta plataforma web, donde está toda la información y donde ustedes también van a poder descargar la información. Eso también es importante, o sea, esto no es solamente para visualizar los riesgos, sino que también para descargarlos y hacer los análisis que ustedes pretendan hacer. Entonces, ¿cuáles son las dimensiones de este proyecto? Un proyecto que se hizo en relativamente poco tiempo. Estamos hablando de 8 a 9 meses que se hizo. Por eso les decía que no fue mucha la información nueva que se levantó, sino más bien fue juntar a estos 93 expertos de distintas organizaciones, más 31 centros de investigación, para que trabajaran en distintos grupos de trabajo, analizando distintos riesgos en distintos sectores, con la información que ellos ya habían levantado. O sea, estamos hablando de científicos y científicas que ya tenían mucho camino recorrido en determinar el riesgo sobre la biodiversidad, sobre la agricultura, sobre los incendios forestales, sobre los asentamientos humanos, pero la idea ahora era consolidar toda esta información en una sola plataforma, y eso es lo que pretende hacer ArcClim. Y la base en común que tiene esto es justamente el cálculo, ¿cierto?, de las amenazas climáticas entendiendo como cuáles son estas variables como la temperatura, la precipitación, la nieve, qué va a pasar con todas esas variables en el futuro, ¿cierto? Y esa fue la base en común para determinar luego el riesgo de los distintos sectores. Entonces, se ocuparon 25 modelos generales de circulación,
que son estos modelos que de alguna forma retratan cómo es el clima, ¿cierto?, en todo el mundo, y se hace la bajada, ¿cierto?, a la realidad chilena con la información climática que tenemos acá, para consolidar 45, como les decía, indicadores de amenazas climáticas. Y esta es la base de ARCLIM. De esto se nutre, ¿cierto?, el análisis que después se hace en estos 12 sectores. Entonces, esto un poco el detalle, ¿cierto?, de cómo se consolida esta base de amenazas climáticas que yo les menciono, con estos 25 modelos, etcétera, y se hace este escalamiento estadístico, y entonces se determina cuál es el clima observado, es decir, por ejemplo, si hablamos de temperatura, cuál es la temperatura promedio en cada una de las regiones, en cada una de las comunas, y finalmente en el país, presente. Y eso se determinó que es entre el promedio del año 1980 y 2010, perdón. Ese es el clima presente. Y luego se determinó qué va a pasar con este clima, con esta temperatura, con esta precipitación, con la nieve, hacia el futuro, pero hacia el futuro medio, ¿cierto? Un futuro que para todos los efectos es mañana, ¿verdad? 2035 y 2065, bajo el peor escenario de emisiones de gases de efecto invernadero, que a esta altura también es el más probable. Y entonces, esto es para interpretar, ¿cierto?, los resultados de ARCLIM. Ustedes van a poder también descargar desde la plataforma este tipo de gráficos, en donde se hace el promedio histórico, como les decía yo, y acá están los 25 modelos que se ocuparon. Estas rayitas azules que van para todos lados, ¿cierto?, son los distintos modelos. Algunos modelos dicen que la temperatura, por ejemplo, no sube tanto como otros, y por eso al usar 25 modelos se llega a una media, ¿cierto?, a un promedio. Y luego, ¿cuánto va a cambiar esto en el futuro?, ¿cierto?, utilizando estos mismos modelos. Entonces, ARCLIM se divide en tres grandes secciones. Una sección es este explorador de amenazas, que lo que hace es poder visualizar, ¿cierto?, cuáles son cada una de estas 45 variables que se utilizaron para determinar las amenazas climáticas, el clima, cómo se va a comportar el clima, ¿cierto?, en el presente y en el futuro, ¿cierto? Y esa va a ser la base, ¿cierto?, para la última sección de la plataforma, que es la más conocida, que son estos mapas de riesgo climático por sector. Entonces acá tenemos información sobre olas de calor, por ejemplo, sobre días cálidos, sobre frío, ¿cierto?, días de nieve, días de hielo, sobre precipitación, qué va a pasar con la frecuencia en sequías, qué va a pasar con las precipitaciones acumuladas, las precipitaciones máximas diarias, qué va a pasar con lluvias, ¿cierto?, acumuladas, qué va a pasar con la nieve acumulada, qué va a pasar con el viento, la humedad, la insolación, ¿cierto?, etcétera. Y entonces, con esa información uno la puede descargar y hacer mapas como este, ¿verdad? Quizás ustedes van a poder hacer un mapa mucho mejor que este, pero acá, por ejemplo, hay dos mapas. Uno que muestra el cambio de temperatura media anual para todo el territorio nacional, y ustedes pueden ver cómo en lugares del altiplano, por ejemplo, en Chile, la temperatura va a subir alrededor de 2,5 grados, ¿verdad? Y así sucesivamente en la costa de Chile se puede ver también que la alza de temperaturas no va a ser tan marcada como en las zonas cordilleranas. Con respecto a las precipitaciones sucede lo mismo. Una disminución marcada de las precipitaciones de hasta 20%, ¿cierto?, en la zona central de Chile, e incluso un aumento de las precipitaciones en el norte, lo cual también acarrea la posibilidad de posibles inundaciones, aluviones, como lo que hemos visto en los últimos años en Copiapó, etc. También podemos ver lo que va a pasar con la acumulación de nieve, ¿cierto? Los colores más azules reflejan aquellos lugares en donde la acumulación de nieve no va a disminuir tanto, pero de todas maneras va a disminuir alrededor del 10%. Y entonces algunos lugares marcados en colores más suaves son aquellos lugares donde en el clima presente, en el actual, generalmente se acumulaba nieve y en el futuro ya no se va a acumular nieve, ¿ya? Y lo mismo con la frecuencia de sequía, que se condice con todos los indicadores, las variables anteriormente mencionadas, ¿verdad? Y ustedes pueden ver cómo la zona central de Chile va a ser la más afectada
con un aumento de alrededor de 23% más de frecuencia de sequía de la que actualmente tenemos, ¿ya? Otros resultados, por ejemplo, a nivel de 5 por 5 kilómetros. El explorador te da la opción de elegir y descargar información por subcuencas, por comunas, por subcuencas e incluso por polígonos de 5 por 5 kilómetros. Y esta es la resolución más fina que tiene la plataforma. Y ustedes pueden ver cómo entonces nieve acumulada en la zona de la carretera austral, por ejemplo. En el presente se ve cómo entonces la acumulación de nieve es esta. La acumulación de nieve al futuro va a ser esta, marcadamente menor, y entonces acá un mapa del cambio, ¿cierto? Las zonas más azules son las zonas donde ya no se va a registrar que esa acumulación de nieve en el futuro. Y ustedes pueden ver también no solamente el resultado del mapa, sino que también en gráfico. Esto es lo que estamos trabajando en el plan anales de cambio climático. No me voy a detener mucho en esto, pero es como la utilidad que puede tener este explorador de amenazas para otros instrumentos como los planes de acción regionales de cambio climático, este caso de O'Higgins, donde se muestran las zonas, ¿cierto?, agrícolas y las zonas forestales que dependen, ¿cierto?, de las precipitaciones, y cómo entonces las precipitaciones van a disminuir alrededor de 15% en la zona cordillerana y alrededor de 20%, ¿cierto?, en la zona del secano costero, lo cual obviamente tiene una afectación directa sobre zonas que ya están en un periodo de sequía bien prolongado. Lo mismo pasa con las nieves, ¿cierto? Colores rojos, aquellos lugares donde generalmente se acumula nieve, ahora en el futuro ya no se va a acumular nieve. Y las temperaturas también como suben mayoritariamente en la cordillera. Esta es Atacama, perdón. Incluso algunos lugares donde la precipitación va a aumentar, lo cual también tiene consecuencias sobre las inundaciones y aluviones, como decíamos, y la acumulación de nieve, cómo va a disminuir hasta un 100% en algunos lugares, también teniendo una consecuencia sobre la agricultura del Valle del Huasco o del Valle de Copiapó. También la otra sección de ArcClim es mapa de distribución de especies, ¿cierto? Con más 440 especies de flora y 110 especies de fauna. Y solo para mostrarles rápidamente algunas especies como la lenga, el coihue, ciprés, ñirre, alerce. Entonces, ¿cuál es su cambio, ¿cierto?, en la probabilidad de presencia en el futuro? Significa, los colores azules significa que su presencia va a ser mayor en el futuro, y colores rojos, ¿cierto?, significa que pueden descender hasta un 50% menos de su presencia en el futuro producto del cambio climático. Y finalmente, el mapa de riesgo climático, no sé cómo es con el tiempo, probablemente ya voy pasado. Así que les presento esto para terminar. Ya, perfecto. Entonces estos son los 12 sectores que se analizaron: agricultura, bosque nativo, salud y vivienda, y bienestar humano, perdón, que es como asentamiento humano. Acuicultura, ¿verdad? Turismo, pesca, infraestructura energética, silvicultura, biodiversidad, infraestructura costera, recursos hídricos y minería. Entonces, ¿cómo se construye esto? Se construye partiendo de la base de este esquema del IPCC, que es el riesgo. ¿Cómo se construye el riesgo? Bueno, analizando variables como la vulnerabilidad, la exposición y el peligro o amenaza. Y el peligro o amenaza es todo lo que analizamos anteriormente, ¿verdad? Todas esas 45 variables que son la base, el fundamento de ArcClim, dan también la base para determinar el riesgo en distintos sectores. Pero luego teníamos que determinar también la vulnerabilidad y la exposición, ¿cierto? Y eso fue en lo que trabajaron los distintos grupos de trabajo, en determinar cuál es la vulnerabilidad y cuál es la exposición. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es la vulnerabilidad de asentamientos humanos? Entonces, frente a olas de calor. Las olas de calor ya la tenemos determinada por el explorador de amenazas, pero necesitamos saber cuál es la vulnerabilidad y la exposición de las personas. Entonces, por ejemplo, exposición ante olas de calor es si, por ejemplo, en una ciudad, yo vivo en una ciudad en donde está expuesto, ¿cierto?, a esto. Entonces ya estoy expuesto a esto, pero ¿qué tan vulnerable soy? Si yo vivo en una construcción sólida, ¿cierto?, bien aislada, probablemente soy menos vulnerable que una persona que vive en una población, en una vivienda precaria, en donde el calor se cuela por todos lados, al igual que el frío. Y eso determina la vulnerabilidad de una u otra persona, y así con distintos sistemas, por ejemplo, en minería,
qué tan, si es que un relave está abandonado o no está abandonado, eso va a determinar su vulnerabilidad. La agricultura lo mismo, si es que tiene riesgo tecnificado o no, etcétera. Así, con distintos variables se van determinando la vulnerabilidad y la exposición para los distintos grupos de trabajo. ¿Y cómo se determina una cadena de impacto? Porque tenemos los grupos, los sectores, ¿cierto? Los 12 sectores, pero cada sector a su vez tiene asociados cadenas de impacto. Entonces, por ejemplo, si hablamos de agricultura, agricultura tiene 14 cadenas de impacto. ¿Qué es una cadena de impacto? Es, por ejemplo, en agricultura, ¿qué va a pasar con el cerezo? ¿Ya? Con el maíz, esa otra cadena de impacto. Entonces, se tiene que determinar de forma separada porque va a utilizar distintas variables, porque no es lo mismo la afectación que va a sufrir el cerezo que lo que va a sufrir el maíz. Entonces, para cada una de esas cadenas de impacto que se definen, hay que caracterizar el sistema en cuanto a su exposición, dónde están los cultivos de cerezo, la sensibilidad, cuáles son los requerimientos, ¿cierto? Climáticos de un cerezo o de un maíz van a ser diferenciados. Y con eso, ¿y cuáles son las amenazas? O sea, el cerezo necesita precipitaciones. Bueno, en el caso de la agricultura, generalmente la amenaza es una variable constante, o sea, temperatura, precipitación, heladas, etc. Y con eso se determina entonces el riesgo para cada una de estas cadenas de impacto. Perdón si voy muy rápido. Se determinan todas estas cadenas de impacto para estos 12 sectores, entonces, en los bosques nativos, qué va a pasar con los incendios, qué va a pasar con el crecimiento, etcétera. Y así con los distintos cadenas de impacto. Y acá, esto lo pueden ver después con mayor detalle, por ejemplo, la cadena de impacto dentro del sector salud y bienestar humano, de disconfort térmico ambiental, ¿cierto? ¿Dónde va a aumentar y helada? En Santiago, Copiapó, Arica. Efectos de isla de calor urbano producto también de las olas de calor. Se va a acentuar, ¿cierto?, en la zona central del país. Efecto de heladas en ciudades también en la zona central. ¿Qué va a pasar con olas de calor y la salud humana? Bueno, la región metropolitana y la del Maule van a sufrir con esto. En cuanto a la biodiversidad, por ejemplo, pérdida de fauna y flora por cambio de precipitación y temperatura, ustedes pueden ver como en estos 4 mapas se ve claramente como la zona centro-sur de Chile es la que está más en riesgo, ¿cierto?, en el futuro de pérdida de flora y fauna producto del cambio climático. Algunos cultivos, por ejemplo, las praderas, tienen oportunidad en el futuro. O sea, se espera que, producto del cambio climático, la productividad de las praderas aumente. Pero no así con lo que pasa con el maíz, por ejemplo, que las zonas donde generalmente se produce esto, hay un riesgo muy alto de que el futuro ya no se pueda practicar o haya que cambiar, ¿cierto? La gracia de este mapa es que muestra lo que puede pasar, pero la idea es poder hacer medidas de adaptación para que para adaptarnos mejor y ser más resilientes ante el cambio climático. Esto lo que muestra lo que puede pasar, pero la gracia es que no pase. Los cerezos lo mismo. Sequía hidrológica, ¿verdad? La mayor parte de la zona centro-sur va a sufrir de sequías hidrológicas de aquí al futuro, inundaciones por desborde de ríos. Como ven, hay una serie de mapas que se pueden obtener de ArcClim. Siento mucho haber ido tan rápido. Si hay alguna pregunta después lo podemos aclarar. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Tomás. Muy interesante tu presentación respecto a estas proyecciones climáticas. Le comentamos a las personas, a nuestros invitados, que vamos a tener un espacio para hacer preguntas y respuestas al final de las 3 presentaciones, así que obviamente a Tomás le pedimos que se quede hasta el final. Tenemos 2 espacios, tenemos el chat para hacer preguntas y también la sección de preguntas y respuestas donde nuestros expositores pueden ir respondiendo directamente esas preguntas. Así que Tomás, ahí te pido que estés atento a la sección. Ahora le vamos a dar paso a Ambrosio Giovannolo, subdirector técnico de la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático, para que nos presente su exposición. Adelante, Ambrosio. Perfecto. ¿Se escucha? Sí, se escucha.
Katy, te voy a pedir que si se me corta la transmisión a ratos, me dices para tal vez volver atrás. De repente hay varios conceptos que no me gustaría que se pierdan y creo que vale la pena que se comprendan bien. Ya, se ve Perfecto, pantalla, ¿no es Ambrosio. cierto? Sí, tienes que poner modo presentación y te recuerdo que son 15 minutitos. Perfecto. Tú me vas avisando cómo vamos. Entonces, esta presentación es sobre gobernanza frente al cambio climático. Sin embargo, me voy a centrar en una experiencia internacional, de la cual yo creo que podemos extraer algunas lecciones a utilizar en nuestro país. El foco, porque la gobernanza de cambio climático es bastante amplia, por Ambrosio, el mismo tema. ¿Mm? disculpa que te interrumpa, hay un cuadrado que está tapando tu presentación. Ah, eso lo están viendo ya. Pensé que Sí, lo solamente se vemos. está viendo la presentación. Sí, perfecto. Ya eran los cuadrados de Zoom. Disculpa. Como le estaba diciendo, la gobernanza de cambio climático es extremadamente amplia, porque cuando hablamos de cambio climático estamos hablando desde el conocimiento científico, que es las estaciones meteorológicas que están realizando mediciones, las acciones de mitigación que tienen que hacer los sectores para emitir menos gases de efecto invernadero o para capturarlos, si estamos hablando de captura, como podría ser el sector forestal, de las acciones de adaptación que se tienen que tomar tanto en el uso de recursos hídricos como en las zonas costeras. Entonces, cambio climático, especialmente gobernanza de cambio climático, es una materia extremadamente compleja, porque de alguna manera afecta casi todos los aspectos de gestión que hay dentro de un país, desde la generación de conocimiento científico hasta acciones que tienen que ver con mitigación y adaptación. Entonces, el foco que voy a dar acá, el foco de la relación específicamente ciencia con la toma de decisiones, para acotar esto. Dicho eso, vamos a la presentación. Primero, ¿qué es la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático? La Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático es un comité de la Corporación de Fomento de la Producción, el que tiene como misión principal fomentar la producción sustentable y la mitigación y adaptación al cambio climático en las empresas de nuestro país. ¿A través de qué manera? Nuestro instrumento principal son los acuerdos de producción limpia, es decir, estamos basados en la solución de problemas a través del diálogo entre actores públicos, privados y terceras partes interesadas, como podrían ser ONG o las comunidades. Entonces tenemos un mandato muy importante, que es nuestro principal mandato, que es coordinar el Estado y las empresas y emitir los certificados de cumplimiento de los acuerdos de producción limpia. Estos básicamente son acuerdos que se generan a nivel de sectores empresariales, en las cuales las empresas se comprometen a ser más eficientes en el uso del agua, en el uso de la energía, en el manejo de los residuos, etcétera. Y nosotros ponemos a disposición este instrumento y lo coordinamos y certificamos su cumplimiento. Entonces, esa es también la manera en la cual esta institución contribuye principalmente a las materias asociadas al cambio climático. Lo segundo es impulsar, desarrollar y ejecutar la política de fomento a la producción limpia. Este es un mandato que tenemos desde la Corporación de Fomento. Desde el año 2017 y en el marco del Plan de Acción Nacional sobre Cambio Climático tenemos un mandato de fomentar la inclusión de la problemática de cambio climático y desarrollo sostenible en el sector privado, muy en línea con lo que ya mencioné en el Acuerdo de Producción Limpio. Y por último, somos la entidad nacional designada, es decir, somos la entidad representante en Chile o la contraparte en Chile de una institución internacional que se llama el Centro Red de Tecnologías del Clima, que a su vez depende de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Los acuerdos de producción limpia, que es nuestro principal instrumento, que ya los mencioné, además son reconocidos por la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, como una acción nacional apropiada de mitigación. ¿Quién soy yo? Yo soy ingeniero civil industrial de la Universidad de Chile, soy el subdirector técnico de la agencia, y en los roles relevantes para esta charla, dado que voy a hablar de procesos internacionales, es, bueno, por un lado mi unidad está a cargo del reporte de impactos del Acuerdo de Producción Limpia. Al final de la charla les voy a compartir ese reporte. Y además he sido negociador internacional en el clúster de tecnología en el marco de las COP. Las COP son el espacio de toma de decisión de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Y en particular para esta charla fui representante gubernamental en la sesión donde se acordó el resumen para hacedores de políticas del reporte especial de océanos y criósfera. Entonces, como les voy a hablar del IPCC, que es el panel intergubernamental, y participé en una de las sesiones donde se aprobó uno de los reportes, me pareció importante mencionar esto. Entonces, vamos a hablar cuál es el ejemplo que voy a dar de gobernanza. El ejemplo de gobernanza que les voy a dar y que involucra de manera muy clara cómo la ciencia se relaciona con las tomas de decisiones es el panel intergubernamental sobre cambio climático, que es lo que está en este momento en pantalla. Este panel, a veces se genera confusión, pero el IPCC, que esa es su sigla, no es lo mismo que la COP. De hecho, son entidades separadas. Dentro de todas las entidades que existen en el marco de Naciones Unidas está el IPCC, que es una, que principalmente es conocimiento científico, que es la que están viendo en pantalla,
Y por otro lado, para la toma de decisiones está la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, donde probablemente lo que mejor conocen o lo que más han escuchado son las COP, que es en estricto rigor en la asamblea de los países que son parte de esa convención y que toman las decisiones en esa asamblea. Entonces, el IPCC depende de la Organización Meteorológica Mundial y el Programa de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente, donde están las sesiones plenarias. En esas sesiones plenarias donde participan los gobiernos para tomar decisiones, pero además que tiene un esquema de un secretariado que se encarga de la organización general del IPCC, pero además de grupos de trabajo específicos, donde está el grupo de trabajo de las bases físicas, básicamente está hablando de toda la ciencia básica social, cambio climático, forzamiento radiativo, todos los conceptos más físicos. Y luego viene un grupo de trabajo que está especialmente centrado en lo que son los impactos del cambio climático y adaptación y vulnerabilidad, es decir, qué acciones son las que se recomiendan para poder abordar los efectos del cambio climático. Hay otro grupo de trabajo que tiene que ver con mitigación, es decir, cómo se reducen las emisiones, cómo se absorben estas emisiones, y además hay un grupo especial que se dedica a elaborar las guías técnicas, en particular las guías técnicas de cómo los países reportan sus emisiones. Entonces, en estos grupos es donde están todos los científicos, que se distribuyen en distintos tipos de autores y en revisores también de los contenidos. Entonces, ¿qué es lo que generan? Básicamente lo que genera el IPCC son revisiones sistemáticas de todo el conocimiento científico existente en alguna materia relacionada al cambio climático, como les dije, tiene muchos aspectos, y además en la generación de guías técnicas que van a la Convención Marco, es decir, a las COP, hacia los países, hacia la academia. Para la academia esto es el material que genera increíble porque son revisiones sistemáticas. Para los que no saben, una revisión sistemática es en la jerarquía del conocimiento, es el más alto grado de conocimiento, de certeza que uno puede obtener. ¿Por qué? Porque es una revisión sistemática de todo el conocimiento y todas las publicaciones científicas disponibles sobre una materia A, y por último también a la ciudadanía. Los reportes son públicos y están disponibles, y no es muy fácil encontrarlos si uno no sabe cómo buscar. La verdad que están allí y responden en sí mismos muchas de las preguntas que uno a veces ve en el debate público. Como por ejemplo, pregunta, por dar un ejemplo clásico, ¿qué efecto tiene el sol en el cambio climático? Eso está investigado hace años y está de hecho en unas tablas y unos gráficos bien bonitos donde muestran, mira, el CO2 tiene este efecto y los ciclos solares tienen este otro efecto que es más pequeñito. Todas esas cosas que de repente están en el debate público son cosas que ya están respondidas en estos reportes. También al final de finalizar la presentación les voy a compartir dónde buscar esa información y específicamente esa, porque la verdad son bastante extensos, entonces también uno se puede perder a esa. Entonces, como les decía, por un lado tenemos los científicos, por otro lado tenemos los representantes de los gobiernos, y aquí hay una interacción. Y en esa interacción es la que me voy a centrar. ¿Por qué? Porque aquí está la gobernanza de cómo la ciencia se relaciona con, en este caso, la geopolítica, porque estamos hablando de países. Entonces, esto se hace a través de un proceso. El proceso con el cual se generan estos reportes que terminan en recomendaciones para la convención, pero también recomendaciones a los países. La primera parte, que es extremadamente relevante, es el quién es. O sea, cómo se selecciona a la gente que va a decidir cuáles son los contenidos importantes y sobre qué se va a realizar el reporte. Entonces, antes siquiera empezar a trabajar el reporte, hay una selección que se realiza mediante nominaciones que hacen los gobiernos, observaciones, está hablando de organizaciones observadoras que se registran frente al IPCC, que son como las ONG, pero a nivel internacional, y los mismos miembros del secretariado del panel intergubernamental. Entonces es una lista de nominaciones, y esa lista de nominación finalmente se convierte en un proceso de selección que tiene ciertos mandatos. El primer mandato es que tiene que ser expertos en las ciencias, en la técnica. ¿Por qué es distinto a técnica de ciencia? Porque ciencia básicamente estamos hablando de investigación, cuando técnica podría ser, por ejemplo, ingeniería, que se parecen, pero no son necesariamente lo mismo, y también conocimiento socioeconómico. ¿Por qué también eso es importante? Porque muchos aspectos de adaptación, la adaptación de hecho en general es un aspecto extremadamente social, tiene que ver con las cosas que hacemos los humanos para responder al cambio climático. Entonces por eso se pide expertise en estos tres grandes campos, y se pide explícitamente que exista una variedad de miradas, especialmente en temas de adaptación. Es más probable que exista una variedad de miradas, porque en general en temas sociales es más amplio el espectro de cosas que se pueden hacer. Porque ya no pasamos de las ciencias naturales, sino que la adaptación tiene mucho que ver también con ciencias sociales. Segundo, la representación geográfica. Es muy importante, así como en Chile es muy importante que tengamos representación de las regiones en la toma de decisiones. A nivel mundial es muy importante que haya una representación de los distintos países y las regiones del mundo, de los países desarrollados, de los países en desarrollo, y eso también es un mandato. Que exista una mezcla de participantes viejos y nuevos, es decir, gente con experiencia, pero que también exista renovación y que llegue gente que, si bien son expertos, no han participado previamente en estos procesos. Y que exista además un balance de género. Estos son los mandatos explícitos que tienen a la hora de seleccionar a los que van a realizar esta reunión de alcance. ¿Qué es una reunión de alcance? Esencialmente la reunión de alcance es
cuáles son los contenidos del reporte, cuáles son los temas que se van a tratar. Es decir, este grupo de personas decide, y solamente lo que decide en este punto es cuáles son los capítulos que va a tener este reporte, lo que se llama el outline. Es decir, van a definir los contenidos. ¿Y por qué esto es importante? Porque una vez que se resuelve eso, viene la nominación de los autores, de los editores, que además cumplen el rol de revisores, y de los puntos focales de los gobiernos. Los puntos focales, si bien son generales, en el caso de los editores y los autores, son específicos por capítulo. Y como son específicos por capítulo, el criterio de expertise es específico al capítulo que se va a escribir. Es decir, si yo estoy escribiendo un capítulo sobre incremento, efectos extremos en la costa, voy a buscar, en este caso, expertos en esa materia para que ellos sean los autores y los revisores de ese capítulo en particular. Por eso es tan importante el proceso previo, que es definir el scope, definir cuál es el índice, porque en base a ese índice después yo voy a definir quiénes son los participantes de la siguiente etapa. Luego, viene por supuesto a partir de una compilación de nominaciones que hacen nuevamente los gobiernos, los observadores, los miembros de secretariado y ahora también los miembros de los grupos de trabajo. ¿Cuáles son los grupos de trabajo? Los grupos de trabajo son estos, los que ya les mostré previamente. Se hace esta selección. Esta selección, que es por capítulo, para los auditores y editores, tiene que cumplir los mismos requisitos que ya mencioné. O sea, la expertise, la representación geográfica, la mezcla de participantes nuevos y viejos y el balance de género. Y después viene un proceso de revisión. El primer proceso de revisión es, los autores hacen la compilación, hacen el primer borrador en el fondo, y después los revisores, que ya también se seleccionaron, tienen que hacer esta revisión de los contenidos. Esto resulta en comentarios de los cuales los autores tienen que hacerse cargo. Usualmente son varios autores por capítulo y también son varios revisores por capítulo. De ahí viene una segunda revisión. Esa segunda revisión, nuevamente revisan los editores revisores, pero además se invita a los gobiernos a realizar sus comentarios, si es que tienen comentarios, y a otros expertos. Usualmente estos otros expertos vienen de la lista original de nominados que en algunos casos que no hayan quedado dentro de la lista de autores principales. Eso nuevamente genera comentarios de los cuales tienen que hacerse cargo los autores para cada capítulo, y con eso viene un reporte final, y hay un mandato ahí que para la preparación del reporte final existen reuniones con algunas partes interesadas que hayan enviado comentarios para resolver especialmente controversias que puedan surgir. ¿Qué tipo de controversias? Y aquí es donde se empieza a mezclarse el contenido científico con el político, más bien el geopolítico. Voy a dar algunos ejemplos que en el caso nuestro, en el que me tocó participar, lo vimos ya en la reunión final, pero es algo que se podría haber atajado previamente. La definición de adaptación. ¿Qué ejemplo hay? Uno de los capítulos decía, mira, estas son las opciones de adaptación costera, porque era el reporte especial de Oceanía y Criósfera. Entonces, una opción de adaptación es la relocalización de la gente. Ahora, ¿cuál era el problema? Para algunos países que son aliados de Chile, en particular las pequeñas islas en desarrollo, se sube el nivel del mar 5 metros, 6 metros, incluso ni siquiera tanto, pierden hasta el 80% de su territorio. Entonces, para ellos la relocalización no es una opción de adaptación, porque sí, pues, se puede adaptar la gente, pero básicamente están moviendo a la gente de un país a otro país, porque el país tiene el riesgo cierto de desaparecer como país en el caso de estas pequeñas islas. Entonces, estas discusiones que son políticas de qué cosa es aceptable como adaptación o no, para ellos decir, mira, no me puedes decir que esto es adaptación porque no adaptarme, como país sí, para la gente sí, pero para el país no es que el país se esté adaptando, sino que va a desaparecer, busquemos otro lenguaje. Y lo que se le envía, y esa controversia se resolvió buscando un lenguaje que hablaba, creo que el concepto que quedó fue Beyond Adaptation, más allá de la adaptación, para dar cuenta que ciertos países se sentían incómodos con decir que relocalizar a la gente, especialmente cuando es relocalización masiva de varios kilómetros, se considerara como una opción de adaptación legítima, por las implicancias políticas que podía tener para esos países en particular. Otro ejemplo que también salió tiene que ver cómo se presenta esa la información. Se presentaban varios fenómenos físicos donde decían, mira, con el cambio climático este fenómeno físico va a tener una variación positiva o negativa. Hasta ahí bien. Pero después se presentaban algunos fenómenos sociales. Y en los fenómenos sociales, uno de los fenómenos sociales era la migración. Entonces, en algunas regiones, producto de los efectos del cambio climático, la inmigración se va a incrementar o disminuir. Pero como se utilizaba el lenguaje de positivo o negativo, se podía interpretar de alguna manera que había un juicio de valor respecto a que la migración era positiva o negativa. Por lo tanto, ustedes dirán, ¿es una tontera? No, no es una tontera por la implicancia política que podría tener ese uso del lenguaje. Entonces el comentario fue, oye, sabes que el uso del lenguaje no, si bien es adecuado para procesos físicos, para procesos sociales, tal vez no es la palabra más adecuada, y lo que hicieron ellos fue agregar una nota explicando que no había un juicio de valor y que se refería netamente a una variación de la cantidad neta de inmigrantes y no juicio de valor. Ese tipo de cosas salen en esta conversación, o debiesen salir en esta conversación con los
de los científicos con los gobiernos. Otro ejemplo, que lo vi en el borrador y que fue eliminado del resumen que finalmente discutimos, fue se hacía referencia explícita a tecnologías asociadas a los centros de esquí en Europa. ¿Por qué se sacó eso? Probablemente se sacó porque algunos países en desarrollo deben haber comentado, oye, este es un caso muy específico para una actividad muy específica sobre los efectos que está teniendo en creo que eran los Alpes, no estoy seguro, y que la verdad eso no debiese estar en el resumen de asesores de política. Está bien que esté en el informe, en los informes subyacentes, son informes de 500 páginas o más, pero en el resumen para asesores de política, que son los puntos clave que se entregan a los gobiernos, la verdad que eso no debiese estar. Y finalmente eso no quedó porque era algo demasiado específico y que aplicaba a un grupo muy particular de países. Ambrosio, Y te por quedan último, 2 minutitos. ¿cuánto queda? 2 minutitos. Tomé mucho tiempo, ya. Entonces estos 2 minutitos vamos a dar con los mensajes clave. Por último viene la aceptación, aprobación y opción de los reportes, y aquí es donde quería mostrarles cómo es la dinámica. Entonces, aquí les voy a dar un pequeño video y después voy a comentar sobre eso. Esto es una reunión del IPCC donde se decidió el reporte especial de criósfera y océano. Llevamos más de 24 horas sesionando y el 1.5 nos está penando nuevamente. Estamos acá con Leonardo, un poco preocupado por esta situación. Humberto, que defendió en el marco de la ciencia el reporte de la discusión, y bueno, es una discusión en desarrollo. Esperamos poder cerrar la situación. Entonces, ¿qué está ocurriendo acá? Lo que estaba ocurriendo ahí era el último día de discusión. De hecho, nos habíamos pasado por bastante la hora. Ya llevamos 24 horas discutiendo. Y lo que está ahí en pantalla, por un lado, tienen la discusión es línea a línea en este documento, que es el resumen para asesores de política, básicamente el documento resumen que se le entrega a los países, donde a un lado está el resultado, la edición final, al otro lado están el original con todos los cambios que están tarjados. Acá arriba ven un timer, un tiempo. Básicamente, si alguien quiere hablar, le dan un tiempo limitado, en este caso creo que eran 2 minutos por palabra, para que nadie se pueda tomar mucho rato la palabra. Entonces tenemos que los tiempos son regulados y acotados. Estos son los autores, los que ven sentados al frente. Ellos son los científicos. Entonces, nosotros como país podíamos levantar la mano y decir, mira, ¿sabes qué? La reacción de eso no nos parece, ¿verdad? Ellos conversan entre ellos, dependiendo de quiénes eran los autores específicos del capítulo que abarcaba el punto en discusión. Llegaban a un acuerdo entre ellos y después presentan, mira, entonces nosotros promovemos esta nueva reacción. Y nosotros simplemente hacíamos, sí, nos parece, o no decíamos nada. La verdad que si uno no decía nada, se entendía que se aceptaba la nueva reacción propuesta por los científicos. Entonces, los científicos siempre tenían la última palabra respecto a cómo quedaba reflejada la reacción, pero acá los países lo que siempre pueden comentar, oye, si es que esto no me parece, o se podría buscar una reacción distinta, tal vez el énfasis debe ser este. Esa es la dinámica en la cual se trabaja, y que es con un proceso súper regulado, como pueden ver en este caso. Tiene que ver con los tiempos, con lo que se está viendo en pantalla, y con los tiempos también de discusión. Acá estamos hablando de que eran 4 días los que habían disponibles para poder acordar un documento de 50 páginas, línea a línea, palabra a palabra. Entonces, voy a pasar a la siguiente diapositiva. Acá hay un ejemplo cuando se veían temas específicos. En algunos casos, cuando hay un tema que fuera muy controversial, este fue el caso específicamente que les di de la adaptación y la relocalización forzada, de hecho era el concepto original que tenían, donde se pidió a los países que tenían algún punto en discusión que se reunieran con los autores de ese capítulo, y específicamente nos fuimos a una sala más chica donde estuvimos revisando ese capítulo y el gráfico donde se presentaba esto, para llegar a un acuerdo de cuál era la presentación más adecuada. Entonces lo que tienen aquí es de hecho, el diseñador del gráfico para el reporte, los científicos líderes, y acá atrás están todos los países que están discutiendo sobre la presentación de de los riesgos y las acciones asociadas. Así es como se llega al acuerdo. Entonces, ¿por qué ocupé este ejemplo? Primero, mensajes clave, porque esto tiene que ver con gobernanza. Uno, y creo que lo que presentó Tomás viene muy, muy al caso. ¿Por qué? Porque Tomás presentó un output científico, algo que generan los científicos, y de alguna manera cuando estamos hablando de gobernanza, ok, ¿cuál es la gobernanza que debiese tener Chile para que ese conocimiento científico que se está generando pueda ser incluido en la toma de decisiones de nuestras políticas públicas? Ese es el marco, y por eso elegí este ejemplo en particular. Entonces, uno, la gobernanza no es solo las instituciones que participan, sino que es además los procesos asociados y la manera en la cual lo hacen.
Entonces me interesa mostrar este proceso en particular, del cual creo que podemos sacar muchas lecciones para el caso chileno. También aquí el proceso no es solo, no hay a veces se hace la distinción entre proceso y fondo, pero en la práctica la verdad el proceso también es fondo, porque estos procesos, la manera en la cual se hace esta integración, reflejan ciertos principios que permiten dar legitimidad, validez y efectividad a lo que sea que se resuelva. Y en este caso, cuando estamos hablando de ciencia, por ejemplo, uno podría decir, mira, sí, se creó este atlas de clima, y se puso a disposición y entonces por lo tanto se incluyó. No, no funciona así. Tiene que, en el fondo, este input tiene que tener un espacio específico mediante un procedimiento específico para que ese conocimiento efectivamente se incorpore y que se generen políticas públicas efectivas. No basta solamente con decir que estuvieron ahí, sino que importa la manera en la cual estuvieron ahí para que esto realmente sirva para algo en la vinculación ciencia-política pública. Y por último, porque esta manera de trabajar en particular ha mostrado ser increíblemente efectiva en lograr acuerdos en lo que son recomendaciones de política pública basada en ciencia. Y como ya dije varias veces, no es solamente ciencias físicas básicas, acá estamos hablando de adaptación, lo que incluye muchas ciencias sociales. Acá estamos hablando de 4 días, donde se decidió un documento de 50 páginas, entre más de 200 países, algunos de los cuales están con conflictos armados entre ellos. Conflictos donde se están matando, y sin embargo, son capaces de sentarse en esa asamblea gigante, ver lo que está presentando los científicos y lograr llegar a un acuerdo. No siempre fue fácil. Lo que yo estaba mostrando en el video anterior tenía que ver con una polémica levantada por Arabia Saudita respecto a una referencia a otro reporte científico en el cual ellos tenían alguna diferencia. Y lo que mencionaba era Humberto, que era el científico que acompañó a la delegación chilena, que él hizo una defensa del conocimiento científico reflejado en ese reporte. Pero, ¿cuál es el punto que estoy diciendo? A pesar de las dificultades que uno dice esto sería imposible, la verdad se puede. Y se puede porque el proceso está bien diseñado, porque la gobernanza está bien hecha a través de ese proceso. Y este tipo de elecciones creo que son relevantes cuando estamos hablando de la nueva ley de cambio climático, donde tenemos un comité científico, donde se propone un comité científico que tiene la idea de este comité científico ser un poco la versión chilena del IPCC, precisamente para que la ciencia esté considerada y sea parte de las políticas públicas, de manera que estas políticas públicas efectivamente sean efectivas. Creo que ya me pasé el tiempo. Acá hay algunos recursos que van a quedar compartidos en la presentación para que los puedan acceder. Tiene que ver con acceso a los ODS, a la Convención Marco, cosas específicas de la agencia y algunas cosas que se pueden hacer a nivel individual para contribuir tanto al desarrollo sostenible como a la adaptación y mitigación al cambio climático. Muchísimas gracias por su tiempo y mis disculpas si excedí mucho el tiempo, Katy. Gracias, Ambrosio, por tu presentación. Te pasaste un poquito, pero no importa, te lo perdonamos. Ahora le vamos a dar paso inmediatamente para tratar de terminar lo antes posible a Óscar Mercado. Óscar es el director del programa de sustentabilidad de la Universidad Tecnológica Metropolitana, la UTEM. Así que, Óscar, todo tuyo para que puedas presentar. Hola a todos, muy buenos días. Voy a tratar de ser breve, en honor al tiempo que tenemos, estamos medio limitados. Yo voy a tratar de bajar todo lo que se ha hablado aquí al tema universitario, a la educación superior en general, en mi calidad de director del programa de sustentabilidad de la UTEM y participante activo de la Red Campo Sustentable, que es la institución que agrupa a las universidades chilenas que trabajan por la sustentabilidad. Y hablar esto sobre la gobernanza para la acción climática en educación superior y mostrar un poco lo que deberíamos hacer como instituciones de educación superior. El contexto clave que todos deben entender cuando se habla de esto es que vivimos una crisis de sustentabilidad a nivel global. En cada ámbito de sustentabilidad, no es solo ambiental, sustentabilidad hablamos de lo social y de lo económico también, por lo tanto, esta crisis está en lo social, en lo ambiental, en lo económico, y esta crisis se extiende por el tiempo sin que tomemos decisiones radicales que las agoten. Entonces, este es un problema grave. Y una de las tantas crisis por las que tenemos es el cambio climático. Le agradezco profundamente a ambos expositores que me predecesieron, porque evidentemente la exposición de Tomás acerca de los riesgos que tenemos en Chile en el cambio climático logra aterrizar esta realidad, porque es muy difícil, como también dijeron por ahí, que alguien que vive en una ciudad perciba los riesgos del cambio climático, porque no los tiene en general, no lo va a percibir nunca, pero con un atlas así en que se ve, uno puede llegar a su barrio, a su comuna,
¿qué es lo que va a pasar dentro de algún tiempo más? Visualiza mucho más estos riesgos a los que estamos enfrentados. El problema de toda esta crisis, incluyendo el cambio climático, es que los culpables somos nosotros, los que participamos en educación superior, que todas las decisiones importantes que se toman en el mundo, las toman egresados de universidades, ¿cierto? O magíster, ingeniero, abogado, no sé. Pero pasaron por la universidad y toman las decisiones que nos tienen hoy como nos tienen. Y eso es con la profesión que hoy le damos, que básicamente es individualista, cortoplacista, maximizadora de utilidades monetarias y sin empatía social. Estos son los problemas graves que tenemos hoy en día. Pero piensen bien y van a llegar a la conclusión de que todas las decisiones de peso son tomadas por alguien que pasa por la universidad. Esta frase es muy buena, la muestro casi siempre, una frase de David Ott, en que habla de la importancia de la educación, pero dice aquí que sin precauciones significativas la educación simplemente puede preparar a las personas para ser los vándalos más eficaces sobre la tierra. Y eso es cierto. Hoy día, todas estas crisis de sustentabilidad que tenemos, incluyendo el cambio climático, son provocadas por estos vándalos que están formando en las universidades, que toman decisiones basadas en lo que yo llamo los nuevos jinetes del apocalipsis, la codicia, la ambición, el egoísmo, y que ustedes van a darle un par de vueltas y van a ver que detrás de todos estos problemas de sustentabilidad, incluyendo el cambio climático, están algunos de estos jinetes. Entonces, al final, como universidad debemos educar para la sustentabilidad y dentro de esto educar para el cambio climático, lo cual no es fácil y eso es parte de la gobernanza que necesitamos en las universidades. Eso es un desafío enorme, pasar de formar en habilidades técnicas, como lo hacemos hoy día, a pasar a formar en valores, en actitudes por la sustentabilidad, y requiere grandes cambios en la universidad y en su docencia. Y eso es el desafío. ¿Qué hacemos con el cambio climático? ¿Qué deberíamos hacer en la educación superior? Aquí hay mucho avanzado en el norte, en los países del norte. Comenzaron con la Carta de Emergencia Climática hace ya 2 o 3 años, que fue una iniciativa del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, que invitar a las universidades del mundo a firmar esta Carta de Emergencia Climática. Esto se transformó hoy en día en una campaña que se llama Race to Zero, que estaba también dirigida por Naciones Unidas y que insta a las instituciones de educación superior a firmar algunos acuerdos, que son básicamente 3: movilizar recursos para la investigación del cambio climático, orientada a la acción y la creación de habilidades. Vamos a revisar esto más en detalle. Comprometer cada institución a alcanzar el cero neto para 2030 o 2050 más tardar. Aumentar la entrega de educación ambiental y de sustentabilidad en el plan de estudio, en el campo. Y elaborar un plan sobre cómo alcanzaremos el cero neto. ¿Ya? Y eso obviamente hay que ir actualizándolo y mostrando. Esto es como el lineamiento mundial por la acción climática en las instituciones. Entonces, las instituciones de educación superior deben avanzar en estos 3 grandes aspectos y ahí necesitamos mucho compromiso de todos los sectores de la universidad, de todos los estamentos. Cuando hablamos de movilizar recursos para la investigación del cambio climático, ¿qué requerimos en la universidad? Como dijo antes también Ambrosio, investigar para la adaptación y mitigación del cambio climático. ¿Cómo adaptamos? ¿Cómo mitigamos el cambio climático? Pero esto muy orientado a lo local. O sea, la universidad debe investigar ahora para dar soluciones locales a los problemas que tienen las comunidades cercanas o el país, ¿cierto? Porque cada país es diferente, cada comunidad es distinta. Entonces, un rol muy importante es que la universidad sea capaz de investigar los efectos del cambio climático, cómo adaptar, cómo mitigar dentro de sus comunidades. Otro aspecto importante es comprometerse a alcanzar el cero neto, o sea, de ser universidad de carbono neutral a 2030, 2050 más tardar. ¿Eso cómo se logra? Es un problema grave, no hay capacidades técnicas en el país. Como Red Campus Sustentable hicimos un estudio al respecto y solo 7 universidades chilenas han medido su huella de carbono, 7. Somos cerca de 60 universidades.
porque no es algo tan simple, no es algo que la gente conoce, por lo tanto necesitamos formar capacidades de gestión de carbono, cuantificar, reducir, neutralizar, requiere gente preparada. Es todo un proceso de cómo voy a gestionar las emisiones, también requiere de capacitaciones, de formación, de gente preparada, y también, obviamente, hay un compromiso público. Todo eso también sería parte de esta forma de gobernar que necesitamos. Aumentar la entrega de educación en cambio climático, en el plan de estudios, el campus, la extensión. Una forma es incluir cambio climático en las asignaturas, pero esto también también es un problema, porque hay que compartir el espacio con muchas otras inquietudes, con género, con derechos humanos, con pérdida de biodiversidad. Todos son temas importantes, como lo es el cambio climático. Entonces, no es tan fácil llegar e incluir cambio climático en las asignaturas. Pudiésemos llegar a definir una competencia en cambio climático, competencia de egreso, pero eso es aún más complejo. ¿Por qué voy a definir competencia en cambio climático y no en ciudadanía? Por ejemplo. O sea, todo el tema de la educación extracurricular, como este webinar, por ejemplo, todo lo que vamos a hacer en conjunto con otros para expresar públicamente, para difundir el tema del cambio climático, y por supuesto extender estos conocimientos a las comunidades vecinas, a las personas que están menos preparadas, etc. Y el plan del cero neto es cómo la universidad o la institución va a disminuir sus emisiones. ¿Y eso? ¿Cierto? Y eso es, hay que hacer un diagnóstico en carbono. ¿Cuáles son mis emisiones? ¿Qué acciones de gestión de campus voy a realizar? Diseñar este plan de reducción de emisiones, ejecutarlo indudablemente y lograr estos objetivos de ser carbono neutral. En Chile estamos bastante mal. Mi universidad, la UTEN, es la única que es carbono neutral en sus emisiones directas, pero los próximos compromisos son para el año 2038. ¿Cierto? Entonces ahí tenemos un problema grave. Bueno, y la gobernanza que necesitamos para esto, con esto termino. Aquí está la definición de gobernanza de la RAE, que está orientada un poco más, en principio, a los gobiernos, pero ha pasado a constituir también una forma de hablar de la gobernanza de las instituciones, de las empresas, etc. Se habla de gobernanza como un concepto. Es el arte, la manera de gobernar que se propone como objetivo el logro de un desarrollo económico, social e institucional duradero, promoviendo un sano equilibrio entre el Estado, la sociedad civil y el mercado. ¿Ya? Entonces, ¿cómo esta institución gobierna el tema del cambio climático? ¿Qué hace la institución? Eso hay que hacerlo de alguna forma. ¿Qué deberíamos esperar de las instituciones de educación superior? Que generen lineamientos institucionales sobre cambio climático. Es muy necesario. Que propicie la formación en cambio climático, de alguna forma, en currículum, competencias extracurriculares, etc. Y que permita gestionar el carbono de la institución. Todo esto, que es un resumen muy breve, indudablemente no es una tarea fácil, requiere de muchos cambios en la universidad, de muchas capacidades, por más que no hay. Yo diría que es un desafío mayor del que estamos bastante lejos. Pero el camino está más o menos definido. Ahora vamos a invitar próximamente a las universidades de la red a firmar el compromiso con Race to Zero, y todo eso esperamos que contribuya en algo al cambio climático. Bueno, ahí está mi correo, el que quiera me puede escribir, siempre respondo a los correos. Ya, Katy. Muchas gracias, Oscar, por tu presentación. Igual podríamos poner ahí tu correo en el chat para que la gente pueda anotarlo si es que no alcanzó a anotarlo mientras tú presentabas, así que sería muy bueno. Agradecemos entonces a las tres presentaciones. Vamos a ver si tenemos preguntas. Hay algunas que ustedes contestaron a través de la sección de preguntas y respuestas, así que súper bien. Tenemos acá una pregunta para Ambrosio. Nos preguntan si los desafíos de la nueva ley de cambio climático están en la gobernabilidad y cómo podría ser efectiva a nivel territorial.
qué difícil pregunta. ¿Se escucha? Se escucha. Sí, hay una mezcla de elementos de gobernanza. Yo quería incluir un capítulo entero de gobernanza, que bueno que no lo hice, porque me doy cuenta ahora que el tiempo no me lo hubiese permitido. Hoy en día, el proyecto de ley de cambio climático tiene 800 indicaciones. ¿Qué significa eso? Que lo que originalmente entró al Congreso hace un año, en enero del año pasado, probablemente varíe, tenga variaciones importantes una vez que salga. Parte de lo que está con muchas indicaciones es precisamente el capítulo de gobernanza, que tiene que ver con las instituciones y los roles que están tienen. Ahora, para hacerla baja a nivel regional, creo que hay un componente de gobernanza que no es tan evidente, porque uno, ya a nivel de instituciones, generalmente lo que va a ver son los procesos de planificación. Pero por un momento sí está bien, pero a nivel de sectores específicos, de regiones específicas, también hay esquemas, lo que uno podría llamar esquemas de incentivos. ¿Qué estoy hablando? Si es que uno mira, si recuerdo bien, el artículo 5 habla de metas de mitigación a nivel sectorial. Las metas de mitigación a nivel sectorial establecen alguna autoridad a cargo de estos sectores, sin embargo, la ley no define la interpretación de sector. ¿Qué estoy diciendo con esto? Cuando yo hablo de sectores, en general estoy pensando en sectores económicos. Pero ahora la ley agrega el elemento de que tienes autoridad sectorial, entonces vas a poner un organismo del Estado a cargo de algo que se va a parecer a un grupo de sectores económicos, de acuerdo probablemente según los clasificadores SIO, que son los clasificadores estándares del sector económico. Uno de los sectores económicos, para efectos de estos clasificadores, es el sector educacional. Y además tienes, como son de mitigación, tienes el elemento de mitigar en qué. Y ahí viene la parte de la interpretación de sectores para efectos de mitigación, porque lo que nosotros entendemos como sectores, que es en este caso autoridad sectorial, después sector económico, para mitigación significan fuentes de emisiones. Entonces esas tres interpretaciones son distintas. En el caso de la universidad sería, ok, hablemos sector educacional, el sector educacional tiene una meta de emisiones máxima de X valor. ¿Qué incluye ese X valor? ¿Cuál es realmente el sector de emisiones asociado al sector educacional en este caso? Lo que emiten directamente producto de la quema de combustible dentro de instalaciones, lo que se genera producto de los residuos orgánicos que tienen, por ejemplo, en el caso de las instituciones que tienen hospitales, puede que tengan residuos orgánicos más significativos, los que tienen algunas facultades como facultades de agronomía, puede que también. Pero cuando estaba hablando de residuos orgánicos por ejemplo, pongamos facultades de agricultura, ese residuo orgánico en realidad no se descompone en la universidad, si bien se puede generar en la universidad, sino que después se va a llenar a un relleno o algún centro de procesamiento, etc. Entonces la pregunta, ok, ¿esas emisiones son de la meta de las universidades o esas emisiones ya pasan a ser de la meta del sector económico de rellenos sanitarios? Esto que te puede parecer un comentario casi pedestre, no es para nada pedestre, porque dependiendo de cómo se defina eso, te cambia completamente la gobernanza de qué es lo que debiesen hacer las universidades. Pues si yo defino que el problema es netamente, en este caso los residuos, netamente del sector el sector sanitario, el sector del económico que maneja los rellenos, tú decís, ya, entonces ahí hay una serie de incentivos súper fuertes de lo que tienen que hacer ellos y incentivos no tan fuertes de lo que podrían hacer las universidades en términos de generar menos residuos o de ellos compostar en terreno sus propios residuos. Entonces, ese aspecto que es súper técnico, que tiene que ver con cómo yo voy a definir los sectores y cuáles son los alcances de las metas, es algo que hoy en día la ley no está definido, que el comentario que como agencia nosotros hicimos en su momento, que nos parecía esencial que quede bien definido para que cada sector económico, por lo tanto cada institución que pertenece a un sector económico y que además las autoridades sectoriales que tienen a cargo estas metas, se entiendan claramente, ok, ¿qué es lo que queremos lograr? Espero haber podido responder. Si bien fue un poco complejo, me parece muy importante hacer este punto, porque es ahí en las emisiones mismas es donde se materializa las acciones climáticas. Ese es el último punto donde realmente uno ve los efectos. Muchas gracias, Ambrosio. Una última pregunta para ti nos hace Alejandro Álvarez. Dice, en la actualidad observamos un buen diagnóstico científico y marco de información tecnológica eficaz, probablemente una capacidad de gobernanza buena o eficaz basada en la ciencia. La pregunta es, ¿alcanzaremos a efectuar acciones después de que se definan los marcos normativos para tener un desarrollo sostenible a nivel de empresas pequeñas y grandes en los territorios que nos competen y que no sean los ciudadanos, los sacristán que mataron al señor cura? Eso nos pregunta Alejandro. Lo que puedo decir es que el proceso normativo en los hechos está caminando al mismo tiempo que en los procesos de ejecución de política. De alguna manera, la ley de cambio climático, cuando se promulgue, ya va a estar
de alguna manera un poco atrasada respecto a los documentos que la misma ley establece. Por ejemplo, la estrategia a largo plazo es algo que probablemente se publique antes que la ley. Algunos esquemas de incentivo, algunas de las acciones, como la estrategia de transferencia tecnológica, que es algo que la ley contemplaba, el documento de estrategia de transferencia tecnológica se publicó este año. Entonces, algunas cosas que a nivel normativo se están diciendo, mira, tiene que existir esto, en este momento ya están empezando a existir y se están ejecutando de manera, por así decir, por fuera o al mismo tiempo que el desarrollo de lo que eventualmente se va a convertir en la ley de cambio climático. ¿Qué quiero decir? Sí, efectivamente está existiendo transferencia asociada a los desafíos del cambio climático en este momento. Lo que no es claro en este momento y no es evidente para nadie es si va a ser suficiente para cumplir los compromisos de Chile. Lo ideal es que sí, pero lamentablemente en este momento no tengo los antecedentes para poder decir, sí, claramente como Chile vamos a poder cumplir, seguro que sí, nuestros compromisos. Eso va a ser algo que recién durante los próximos 10 años vamos a poder ver si llegamos al 2030 con nuestro compromiso y después al 2050 si logramos llegar al compromiso de carbono neutralidad. Y es parte de la incertidumbre. De alguna manera, que no es malo, la lógica que se siguió en la política pública en este caso, cuando se pone un compromiso de carbono neutralidad, es un poco similar a cuando Estados Unidos se puso el compromiso de llegar a la Luna, que fue, en vez de mirar lo que estábamos haciendo y ver cuál era la proyección a futuro, dijeron, ok, vamos a poner esta meta y vamos a través de los años tratar de ir ajustando nuestras acciones para tratar de llegar a la meta. Lo que te genera la incertidumbre es, sí, la intención está, pero no podemos en este momento hacer el juicio si vamos a llegar o no. Gracias, Ambrosio, por tu respuesta. Tenemos un par de preguntas para Tomás también. Karina nos pregunta, felicitaciones primero a los exponentes. Hace dos preguntas en una. La primera, si se ha realizado alguna proyección asociada al riesgo de remoción en masa producto de los monocultivos asociados al cambio climático. Y la segunda pregunta es si se han realizado proyecciones del impacto de centrales hidroeléctricas acumulativo o sinérgico de afectación del caudal ecológico por sobre el mínimo producto del cambio climático, o mejor dicho, los efectos del cambio climático en la generación hidroeléctrica. Tomás. Ya, la primera parte de la pregunta, la respuesta es que la erosión se toma como una parte de las variables que se asocian, por ejemplo, con la vulnerabilidad de un cultivo. Entonces, quizás si uno se mete en la plataforma, no va a poder ver esta variable en específico, no va a poder ver erosión de suelo en específico, pero sí que fue tomada en cuenta a la hora de determinar qué tan sensible, ¿cierto? La vulnerabilidad se define como sensibilidad y capacidad adaptativa. Entonces, qué tan sensible es un cultivo ante, por ejemplo, lluvias intensas, por ejemplo, tomando en cuenta entonces la pendiente y la condición de erosión del suelo. Esas variables sí se tomaron en cuenta, pero quizás no van a estar tan visibles a la hora de consultar la plataforma, pero sí se tomaron en cuenta para determinar la vulnerabilidad y el riesgo asociado a distintas cadenas de impacto social a la agricultura y también a las plantaciones forestales, que también tienen una incidencia ahí. Lo importante también es decir que esta plataforma pretende ser una plataforma viva, como hemos dicho, en el sentido de que no están todas las cadenas de impacto relevantes quizás, y la idea es seguir alimentando la plataforma con más cadenas de impacto. Por ejemplo, no hay una cadena de impacto para las viñas, por ejemplo, aquí un cultivo súper relevante en Chile. Y así con otros impactos relevantes o riesgos relevantes que no han sido considerados. Y la otra parte de la pregunta con respecto a las hidroeléctricas, hay una sección de energía que toma una cadena de impacto, es lo que va a pasar con las líneas de transmisión eléctricas, por ejemplo, producto del calor o las inundaciones. Y hay una asociada específicamente a la hidrología, pero tiene que ver con qué tanto, por ejemplo, qué tan productivo va a ser la hidroelectricidad en el futuro en distintos lugares de Chile. Y en general va a ser menos productiva producto del cambio climático, ¿verdad? Porque hay menos acumulación de agua y por lo tanto va a ser más difícil que las centrales como Colbún, por ejemplo, en el futuro sigan siendo igual de productivas que hoy. Entonces, la respuesta es sí, pero no se tomó en consideración cuál ha sido la degradación que han tenido las hidroeléctricas en el pasado, digamos. Solamente lo que va a pasar en el futuro con las hidroeléctricas producto de menor caudal en los ríos.
Gracias, Tomás, por la respuesta. Tenemos una última pregunta para ti, nos pregunta Felipe. ¿De qué manera estos mapas permiten a las empresas y a otras organizaciones su proceso de planificación y toma de decisiones? Una buena pregunta. Yo sé que vimos de los mapas te da como un feeling, ¿cierto? Una sensación general de lo que puede pasar si es que tú eres, por ejemplo, empresario o empresaria relacionado al agro. Bueno, chuta, hay lugares donde mejor no ponerme más o mejor cultivar otra cosa. Pero no te da el detalle específico de, obviamente, tu empresa. Ahora, lo que sí puede ser de que a la hora de decisiones territoriales, de dónde ponerme en mi empresa de agricultura o mi empresa de solar, por ejemplo, bueno, hay ciertas comunas, hay ciertos lugares de Chile en donde van a ser más propensos a ser afectados, por ejemplo, por el cambio climático, producto de menor abastecimiento de agua, mayor temperatura, etcétera, menor nieve. Entonces, te ayuda de cierta forma esta plataforma a guiarte en tus decisiones de negocio, si es que tu negocio tiene mucho que ver con el territorio, con el medio ambiente. Entonces, en ese sentido, sí es una plataforma que te puede ayudar y te puede guiar, justamente porque te da un nivel de detalle súper importante. Muchas gracias, Tomás, por esa respuesta. Tenemos una pregunta para Óscar, pero no te veo, Óscar. No sé si estás por ahí. Ahí está, Óscar. Aquí estoy. Nos preguntan, las universidades son fuertes fuentes de conocimiento en sustentabilidad, pero como las ponen al servicio de las organizaciones de los territorios, pero ¿cómo las ponen al servicio de las organizaciones de los territorios considerando que están muy centradas en Santiago? Bueno, ahí hay dos temas. Yo creo que si bien hay una concentración en Santiago, no es tan grave esa concentración, porque también hay muchas universidades en regiones. En todas las regiones tienen su universidad regional y son potentes en el tema de sus regiones. Eh, yo creo que no va por ahí el problema va más por el tema de cómo vinculamos con el medio, cómo hacemos extensión efectiva con la comunidad. Y ahí yo creo que ha sido muy buena las últimas leyes que han salido de universidades porque hay una relación, hay una imposición o una solicitud a que las universidades tengan indicadores de vinculación con el medio asociados al desarrollo sostenible. Y eso nos obliga como instituciones a tener esta relación muy cercana con la comunidad. Esto está, yo creo que va a tener, esta ley es muy reciente, tiene un par de años, y en la medida que logremos tener ya los criterios de acreditación vinculados a esa ley, eso se va a potenciar muchísimo más. Yo creo que en el corto plazo vamos a tener una vinculación mucho más potente en las universidades con las comunidades locales. Muchísimas gracias, Óscar, por tu respuesta. En honor al tiempo, vamos a dar por terminada la sección de preguntas y respuestas. Sabemos que hay muchas más. Invitamos a nuestros expositores a poder responderle a la sección de preguntas y respuestas. De todas maneras, los quiero dejar invitados porque todas las semanas estamos teniendo webinar junto a la Red Campus Sustentable, así que estén atentos a nuestras redes sociales, a nuestras plataformas digitales para enterarse de las próximas temáticas que vienen y quiénes serán los participantes y los exponentes. Así que muchas gracias a todos los que participaron. Van a poder ver la grabación de este webinar los próximos días. Muchas gracias a Ambrosio, a Tomás, a Óscar Mercado por sus tremendas exposiciones. Que estén muy bien. Cuídense, gracias. Chao, gracias. Que estén bien. Chao a todos. Chao, muchas gracias. Que Chao. estén bien. Chao, chao.